Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Impulsos Positivos. Hoy vamos a hablar del duelo y vamos a hacernos la pregunta de cómo podemos afrontar un periodo de tristeza, de pérdida desde las fortalezas. Estoy tan triste que me duele. Es una de las expresiones que muchas personas utilizan cuando describen esa sensación profunda de pérdida, de tristeza que experimentamos cuando hemos perdido a un ser querido o a una situación que de alguna forma habíamos proyectado como parte de nuestra vida. ¿En qué situaciones hace falta hacer el duelo? Una expresión que se utiliza, pues las cosas más de sentido común después de una ruptura de pareja, después de la pérdida de un ser querido, una muerte. También cuando alguien se va a otro país, se va de la empresa en la que trabajamos, son también situaciones donde de alguna forma perdemos la presencia de una persona. También tenemos que hacer el duelo cuando perdemos un trabajo, ¿no? Porque al final perdemos un trabajo, perdemos todas esas tareas, todas esas conexiones, esa rutina día a día. También perdemos una cierta imagen que teníamos de nosotros, ¿no? Como parte de algo, como nuestra categoría profesional, lo que sea. Ahí también hace falta un duelo. Y luego también en situaciones vitales, ¿no? Donde yo a lo mejor he pensado que iba a hacer tal, que iba a hacer X, ¿no? Iba a estudiar esta carrera o iba a irme a vivir a otro país y de repente me doy cuenta que no va a ocurrir. Una situación ahí muy típica sería esa idea de que voy a tener hijos y me doy cuenta que no puedo. ¿No? Ahí también necesitamos hacer un duelo porque otra vez hay una ruptura, hay una pérdida de una idea que me he hecho acerca de mi vida. Y el duelo luego es un conjunto de diferentes emociones que van evolucionando en el tiempo que hacen muy importante una labor de integración. Para la integración es probable que me tenga que retirar un poco más de mi día a día, que tenga que parar o bajar el ritmo para tener tiempo, ¿no? Tener tiempo para escucharme y luego plantearme, ok, y ahora, como he perdido esa persona o esa situación, esa idea, ¿cómo voy a seguir? Es una labor de integración. En el duelo, al principio, cuando empecé a estudiarlo un poco más, que fue ya hace 8 o 9 años, porque en esta época estaba acompañando a personas que se estaban muriendo, íbamos con una asociación a un hospital y fue un acompañamiento a personas muy mayores o personas que estaban muriendo. Luego la realidad es que de las 3 o 4 personas que acompañé ahí durante la época de un año y pico, pues ninguno se llegó a morir, con lo cual ahí a nivel de experiencia yo todavía no tuve que hacer el salto, fueron los años después, ¿no? Cuando ya en mi vida personal pues ocurrieron pérdidas, muertes y ahí tuve que experimentarlo en primera persona, que realmente me ha ayudado mucho como profesional para entender la magnitud y entender cómo es, ¿no? La sensación de hacer el duelo. Así que empecé a estudiar y empecé a leer a Elizabeth Kübler-Ross, una investigadora que fue médico y que escribió pues, esos libros tan maravillosos como La Rueda de la Vida o en Conversaciones con moribundos, donde ella pues, investigó, ¿no? A través de la entrevista cómo las personas afrontan su propia muerte, ¿no? El duelo por su propia vida que se está acabando. Y ella habló de diferentes fases, ¿no? De diferentes fases donde tenemos primero una fase de negociación, luego puede haber una fase de negociación, una fase de enfado y luego ya finalmente una fase de tristeza y finalmente aceptación, ¿no? Esto es un modelo que está muy bien. Ella nunca dijo que estas fases tenían que ser así, con lo cual yo me permito tenerlas así en mente como diferentes fases, ¿no? Fases que necesitamos atravesar. Bien, luego, por otro lado, la terapia cognitivo-conductual también habla de 2 tareas del duelo, donde la primera es el sentir y la segunda tarea es el seguir. Seguir en el sentido de que la vida tiene que seguir, a pesar de que, ¿no? Esta pérdida me ha hecho un agujero en mi corazón, en mi vida, este vacío, de alguna forma, no es que lo tenga que llenar, sino que tengo que volver a colocar las cosas alrededor, a lo mejor parcialmente sí, encontrar
una forma de seguir viviendo, no para sustituir la persona o la situación que he perdido, sino para encontrar otras maneras de volver a rellenar ese agujero, ¿no? Y ahí es la pregunta de cómo quiero seguir. En el sentir, ¿no? Ahí está donde esas fases de Kübler-Ross se hacen muy interesantes, porque al final vemos que puede haber muchísima emocionalidad diferente. Si piensas en un momento que tú has tenido que atravesar un duelo, piénsalo cómo te has sentido, ¿no? Pensemos en una ruptura sentimental, en la muerte de un ser querido. ¿Qué atravesamos, ¿no? Al principio nos cuesta creerlo, nos cuesta asimilar lo que ha ocurrido y necesitamos un tiempo y luego ya empiezan a aparecer las olas de emociones. Yo lo describo siempre como olas que además en un duelo te pueden venir cuando no estás preparado, cuando no lo habías pensado, de repente, ¿no? En un día que pensabas que iba a ser muy feliz y sobre todo en las fechas señaladas, ¿no? Aniversarios, cumpleaños, fechas como el día de, ¿no? De la madre del padre, si has perdido tu madre, tu padre, el día de haber conocido a tu pareja, ¿no? Antes de la rotura, Navidad, ¿no? Vacaciones, todas esas fechas señaladas también pueden volver a causar olas de emociones. Y desde la psicología positiva sabemos que la resiliencia emocional va de la mano de una cierta complejidad emocional, ¿no? Barbara Fredrickson y otras personas han estudiado, por ejemplo, la reacción colectiva tras los atentados, ¿no? 11S en Nueva York, 11DM aquí en Madrid, cuando hubo los atentados en los trenes de Atocha, pues eran estudios y se vio que las personas que se recuperaban antes de ese shock a la seguridad, eran las que tenían complejidad emocional, es decir, que podían sentir emociones positivas y negativas dentro de un pequeño periodo de tiempo, ¿no? Vamos a decir un día. De un momento del día sentirte profundamente triste, profundamente enfadado y luego también volver a sentir otras emociones más favorables como la conexión, como la cercanía, como el amor, como la curiosidad o lo que sea. Así que aquí volvemos a recordar ese concepto de complejidad emocional. Y vamos a ver qué hacemos con ello. Sabemos que tenemos que sentir, sabemos que tenemos que seguir con la vida. Entonces ahí a mis clientes les ayudo a crear ciertos espacios protegidos simplemente para sentir y luego otras tareas y otros compromisos que son el hacer. Y establecemos un equilibrio, porque normalmente una de las dos cosas es que nos da más fácilmente, ¿no? A mí personalmente lo de seguir se me haría muy fácil, pero necesito dejar un espacio para el sentir, porque si no lo tapo, ¿no? Hago como si nada y eso no es nada saludable. Yo tuve también el otro día la conversación con una cliente que había vivido una ruptura sentimental peculiar, ¿no? Porque estaba basada en una fantasía de volver a una relación anterior, dándose cuenta que era totalmente absurdo porque está casada, tiene 2 hijos, está feliz con su vida, básicamente en todo, ¿no? No está perfecta, no hay problemas que tiene que resolver y apareció una fantasía de volver con una relación anterior, porque esta persona justo apareció otra vez en su vida y dijo, pues mire, yo podría ahora seguir, hacer como si nada, pero de alguna forma necesito hacer también una labor de integrar el duelo, porque me tengo que reconocer que ya no puedo volver a esta etapa de mi vida de años, de tener 20 años, de vivir una vida loca, ya es una época pasada y nunca me he despedido de esa fase. Me gustó mucho esa fase y he hecho como si no pasa nada, yo puedo evolucionar y convertirme en madre y hacer como si esto fuese pues, algo sencillo. Y ahí se dio cuenta que no, que tenía que hacer ahí una labor de duelo por esos aspectos que ya no volverán a su vida porque ella ha decidido que ya no quiere que formen parte de su vida, ¿no? Una cierta locura, un cierto vivir pues, ciertas experiencias con diferentes parejas y cosas así. Así que aquí fue muy interesante porque ella también, ¿no? Se vio identificada con esa idea de seré muy sencillo seguir, pero necesito sentir. Por otro lado, otra conversación, otra intervención donde el sentir se había hecho muy grande. Estamos hablando de un chico de unos 24 años que vino tras perder
a su madre y dijo, pues mira, yo ahora mismo me siento totalmente abrumado por las emociones, estaba entre tristeza, entre rabia, porque había sido casi una negligencia médica que había ocurrido, entonces había mucha rabia, pero también había mucha necesidad de cambiar sus planes de futuro, porque siempre el volver a su país, de volver a su casa y volver a vivir cerca de su familia había sido parte de sus planes, y de repente se planteó, de, pues ya si no está mi madre, no tiene sentido, ya no quiero hacer esto, con lo cual esa emoción le estaba bloqueando, ¿no? Porque había demasiada emocionalidad. Estaba dejando de lado su vida, no estaba yendo al trabajo con la misma capacidad de concentración. Y eso no durante unas semanas, sino durante meses y meses, ¿no? Creo que ha casi una crisis ¿no? Una crisis vital, más amplia. Con lo cual aquí el sentir le era más fácil o más automático, y lo que teníamos que hacer para contrarrestar era el volver a instalar una cierta rutina básica del seguir con la vida. Dicho esto, vamos a ver qué podemos hacer desde las fortalezas para acompañar a ese proceso, ¿no? Así que todo lo que voy a hablar ahora está teniendo en mente el sentir y el seguir con la vida. Bien, os he traído 6 fortalezas, que son las 6 fortalezas que yo intento activar y trabajar con mis clientes. Y como ya sabéis, yo elijo siempre, preferentemente, las fortalezas que ya tienen presentes, donde ya se sienten identificados de forma natural, ¿no? Para que sea un proceso auténtico y orgánico. Y las primeras 2 fortalezas que me parecen muy importantes para la fase del sentir sería el conocimiento y el manejo emocional. Utilizo aquí la metodología o la nomenclatura del IEPP, del test Forte, porque es uno de los pocos tests que separa esas variables de la inteligencia emocional como 2 fortalezas diferentes. Bien, ¿qué implica? El conocimiento emocional es reconozco mis fortalezas, los sé identificar, sé diferenciar cuando siento decepción que cuando siento un enfado, que cuando siento tristeza. Es decir, no solamente es me siento fatal, ¿no? Puedo ir al detalle y hacer esa diferenciación emocional que es tan útil y que ha sido pues, identificada como una de las habilidades fundamentales que de hecho reduce el impacto negativo de eventos adversos. Así que esto sería una de las primeras fortalezas. La utilizamos en esa fase del sentir, ¿no? Y yo suelo dar listados de emociones a mis clientes para que vayan aumentando su léxico se dice así, bueno, su vocabulario de emociones, y en el momento que ellos se han marcado como un momento de sentir, que puedan conectar y decir, pues siento esto. Luego me viene una ola de nostalgia. Nostalgia sería una emoción positiva hacia el pasado, donde estoy pensando en algo que ya pasó, ¿no? Y ahí describir esa mezcla de emociones. Eso es complejidad emocional. Os lo dije antes, una variable, un elemento que favorece la resiliencia. Por otro lado, el manejo emocional. ¿Para qué el manejo emocional? Bueno, hemos dicho que el momento del sentir puede que nos cueste salir, ¿no? O pensamos que nos va a costar salir. Si esto fuese verdad, ¿no? Porque para la mayoría de las personas, cuando se permiten sentir, después de 20 minutos, media hora, la emoción vuelve a bajar de nivel y es más fácil pasar página y iniciar una actividad. No desde la negación, desde la emoción, sino decir, y ahora cambio de chip, ya sé lo que siento, ahora empiezo a hacer otra cosa. Bueno, si esto nos costase, el manejo emocional sería importante. Ahí serían todas las cosas que podemos hacer para decir, ok, ahora mismo me he metido en mi tristeza, la siento, me pesa, ¿no? La tristeza es una emoción muy pesada, y además es una emoción que tiene una duración bastante larga en el tiempo, ¿no? Por el tipo de químicos que nos generan el cuerpo, sin entrar ahí en detalle, pero pesa mucho, y después el volver a activarnos puede ser muy difícil. Ahí el manejo, ¿no? Utilizando estrategias del cuerpo como el simplemente empezar a levantarse, salir a la calle, respirar profundamente, empezar a moverse, eso serían técnicas más del cuerpo, y técnicas más cognitivas serían el decir, pues mira, voy a empezar a manejar mi emoción cambiando el diálogo interior que estoy teniendo ahora mismo, ¿no? Desde un no voy a poder con esa situación, nunca más voy a poder ser feliz, nunca más voy a poder olvidar, nunca voy a volver a querer tanto.
¿no? Son diálogos interiores que profundizarían el duelo y porque al final lo que nos hacen recordar es el nivel de apego que teníamos con esta persona o situación. Así que aquí primero dos fortalezas que tienen que ver con el mundo emocional, ¿no? Tanto con la indagación en la emoción como con el manejo de esa emoción que pueda aparecer. Segunda tanda de fortalezas que quiero mencionar serían, por un lado, el perdón y la aceptación. Antes os mencioné a Elizabeth Kübler-Ross, que ella habló de esa fase del enfado. Útil, por cierto, útil cuando vamos a hablar de una ruptura, donde el enfado es probable que sea con la pareja, con la expareja, por si pues, hubo una infidelidad o por si hubo un final que ha sido desagradable o no completamente honesto. ¿No? Ahí puede haber mucho resentimiento. Lo bueno del resentimiento, bueno, el resentimiento no, mucho enfado, ¿no? Lo bueno del enfado es que da energía, con lo cual puede contrarrestarnos esa pérdida de energía que viene más bien con la tristeza. También sirve para poner límites, pues nunca más volver a una relación así, no pues si ha sido un poco tóxica, cosas así. Ahora, también nos podemos enfadar con la vida. Cuando alguien muere, que no debería haber muerto, ¿no? ¿Quién debería haber muerto? ¿Me entendéis, no? Una persona joven, imaginaos la pérdida de un hijo, que creo que a nivel, es que no me lo puedo imaginar lo que se tiene que sentir en una situación así, es un dolor muy fuerte, muy potente y una rabia con la vida, incluso, ¿no? Con la vida, o si estamos hablando de una pérdida que se da dentro de un ámbito médico, bueno, donde hubo una enfermedad y a lo mejor empezamos a generar una rabia porque pensamos que algo se ha hecho mal o que deberíamos haber hecho otra cosa. Todo esto está bien hasta cierto punto y llegaremos a un punto que después de una expresión de este enfado, lo más adaptativo es pasar al perdón, ¿no? Y ya lo hablaremos en otro vídeo, pero si el enfado no está seguido en perdón, se puede convertir en resentimiento y eso no sería útil a nivel emocional, a nivel de bienestar psicológico. Con lo cual, la práctica del perdón puede ser un paso necesario para superar y trabajarnos el duelo. Otra de las fortalezas sería ya la aceptación y la veo un poco más posterior. Kübler-Ross lo puso como última fase en sus fases de afrontamiento del duelo, donde ya hemos hecho una cierta labor de encajar todas esas emociones, hemos de alguna forma perdonado la vida, hemos aceptado que eso es lo que hay, no puedo hacer ya nada más para recuperar la situación, no puedo negociar con la vida, decir, bueno, seré buena, la próxima vez no lo haré, por favor, devuélveme mi pareja, o devuélveme mi salud, o devuélveme esa persona que se ha muerto. Ya hemos pasado esa fase y estamos llegando a la aceptación, que esto sería lo ideal. Ahora, ¿qué cuidado tenemos que tener aquí? Con las dos, de no a llevarlo a un extremo, ¿no? Yo no quiero perdonarlo todo, ¿no? Vamos a hablar de una ruptura de pareja. Dice, en esa fase de negociación podría decir, bueno, no pasa nada, me has puesto los cuernos 10 veces, pero yo te perdono todo, vuelve conmigo, solamente para no estar sola, no, para dejar de sentir ese dolor que siento ahora, en el momento que estoy pensando que te voy a perder. A lo mejor este tipo de perdón no sería adaptativo a largo plazo. Lo mismo con la aceptación. Si estamos hablando de un proceso de ese duelo por una situación vital, vamos a trabajar, por ejemplo, he perdido el trabajo, ¿no? Me han echado de un puesto, yo siempre pensaba que era indispensable, de repente me doy cuenta que no me necesitan y todo esto lo tengo que encajar. Imagínate que yo ahí tiro de la aceptación y digo, bueno, no pasa nada, pues yo pensaba que podía ser director de marketing, pero ya veo que me están diciendo que yo no valgo para eso. Pues es lo que hay, lo tengo que aceptar. Ya veré si encuentro un trabajo en una tienda, algo sencillo. ¿Os dais cuenta que aquí estamos aceptando algo que no tenemos por qué aceptar? Aquí la intervención importante es decir, ok, ¿qué estoy aceptando para gestionar ese duelo? ¿Y es realmente algo que necesito aceptar? ¿O es algo donde todavía hay esperanza, donde puedo todavía hacer algo para recuperar esta situación vital? ¿No? Una vez me dijo, no hagas un duelo por cosas
por las que todavía no tienes que hacer el duelo, porque no están perdidas. Me parece súper potente esa frase. Hagamos un duelo por las cosas que están perdidas de verdad y no hagamos un duelo por las cosas que se pueden recuperar, porque ahí el duelo no sería adaptativo, porque el duelo, por definición, está vinculado a la tristeza, nos va a quitar energía. Y esa energía a lo mejor todavía la podríamos canalizar para hacer un cambio en la situación y decir, vale, por ejemplo, el ejemplo del director de marketing que quiero ser, decir, pues a lo mejor no he podido ser director de marketing en esa empresa, ¿vale? Sí tengo que hacer el duelo por los compañeros, por ese ámbito específico de trabajo, pero no por esa categoría laboral, porque la puedo recuperar en otro sitio, con tiempo. Me necesito dejar tiempo para superar la primera pérdida, pero luego, ¿no?, volveré a buscar, volveré a intentarlo, porque esto no está perdido. Así que aquí lo otra vez, como es, límites. ¿Cuáles son los límites que tenemos que poner a fortalezas en concreto para aprovechar su potencial pleno? Última tanda, última pareja de fortalezas que teníamos, por un lado la gratitud y por otro lado el crecimiento. Como veis, os lo estoy presentando como una evolución. Si hemos llegado a un momento de aceptación, aceptación adaptativa, ahí es donde podemos empezar a llevar la vista atrás y practicar la gratitud en el sentido de recordar, ¿no?, todo lo bueno que nos aportó esa fase vital anterior, donde tuvimos a esa persona a nuestro lado, donde tuvimos esa situación que ahora ya no está, y decir, pues mira, qué bonito poder haber vivido con él, con ella, de poder haber experimentado esta situación vital, todas las cosas buenas que me ha traído. Y ahí es donde se harían intervenciones como, por ejemplo, un libro de fotos para recordar los buenos momentos, para crear esa imagen que quiero recordar, ¿no? Sobre todo cuando alguien ha muerto, ese baúl de recuerdos es algo muy positivo porque está vinculado no solamente con la gratitud, sino también con la nostalgia, que sería, como ya he dicho antes, una emoción positiva al pasado. No estoy hablando de melancolía. La melancolía no está vinculada al bienestar, pero la nostalgia sí. La nostalgia es, ay, qué buenos tiempos, qué bien nos lo pasamos. Y puede que ahí se nos escape una lágrima, ¿no? Porque es una emoción muy fuerte, pero es positivo, ¿no? Viene con un cierto calor. La melancolía es está más cercana de la depresión, además tiene un elemento de tristeza mucho mayor. Lo cual aquí utilizamos la gratitud para acceder a la nostalgia y ya pues al recuerdo positivo de esta persona que formó parte de nuestra vida. Y luego, última fortaleza, el crecimiento. El crecimiento que se podría activar a través de los momentos de pérdida. Lo que veo normalmente es que aparece una toma de conciencia después de haber pasado el grueso del dolor, donde dices, pues mira, esto al final me está ayudando a aprender ciertas cosas sobre la vida que me hacen más fuerte de cara al futuro. Ejemplos incluyen, me doy cuenta de los buenos amigos que tengo, fíjate cómo están a mi lado. Esto para mí ha sido uno de los aprendizajes más bonitos cuando yo misma tuve que atravesar el duelo. Empiezas a ver qué tipo de qué conversaciones has podido tener que te abren una perspectiva nueva sobre la vida, que te abren también el corazón, no te hacen más sensible. Esa vulnerabilidad que sentimos también nos abre para luego poder estar ahí cuando otras personas están en la misma situación, ¿no? Es decir, nos hace más sensible ante el sufrimiento de los demás, pero en un buen sentido, para luego poder abrir nuestro corazón la próxima vez que otra persona, un amigo, una amiga, está atravesando algo parecido. Aparece también una cierta humildad, ¿no? Y en el sentido de crecimiento, de decir, wow, es que esto es lo que tenemos, ¿no? Esta vida es limitada, la presencia de otras personas en mi vida es limitada. Quiero agradecer y aprovechar todo lo que puedo. Y ahí, bueno, aparece una nueva energía. Creo que el crecimiento está vinculado sobre todo con técnicas que se llaman benefit finding, ¿no? Donde vamos a decir, ok, ahora que he pasado lo más difícil, ¿qué es lo que me ha aportado? Lo hacemos al final. Os doy un ejemplo de una terapia que justo el otro día di el alta. Fue un proceso de superación de una ruptura. La ruptura, vamos a poner, pasó
En enero empezamos la terapia. En junio, cuando ya está la persona notando que este sentir era explosivo porque ella se había dedicado sobre todo a seguir con la vida, tapaba mucho, sentía que no podía compartir eso con sus amigos, entonces tapaba, pero la emoción estaba creciendo por debajo como un cáncer, ¿no? Como un cáncer emocional, y ya en junio llegó a un punto de decir, no puedo más, y vino a terapia. Entonces ahora, de ahí a octubre, estoy inventándome los meses, ¿no? Pero es como 5 meses más tarde, podemos iniciar ese proceso donde hemos trabajado esas fases que os acabo de describir. Empiezo con el conocimiento emocional, empiezo a manejar mis emociones para que una vez que me meto en ella, luego también puedo volver a salir. Luego empiezo a perdonar para aceptar que ahora esto ya se acabó, tengo que volver a empezar de nuevo. Y luego, finalmente, digo, ok, ¿y qué es todo lo bueno que tuve yo en esa relación? ¿Por qué? Porque nos da claves para relaciones futuras. ¿No? Esto lo quiero volver a recuperar. No quiero hacer el duelo por esa idea de estar con una persona que me conoce en profundidad, con la que me lo paso súper bien. No está perdido. No está perdido la persona en específico, sí, pero la idea de tener una relación así, no, se puede volver a recuperar. Como último, el crecimiento, ¿no? Cómo me ha hecho crecer como persona, qué he aprendido sobre mí, sobre la vida, sobre las relaciones y cómo quiero integrar ese nuevo conocimiento en mi propia etapa vital. Así que veis, todo esto, en este caso fueron 5 meses de trabajo con fases, con un proceso que al principio nos vimos una vez a la semana y luego ya 2 veces al mes y así pues, ¿no? Un cierre donde ella se siente que está preparada, donde sonríe otra vez, donde vuelve a salir, donde vuelve a pasarlo bien, donde ha vuelto a coincidir con su ex sin que esto le cause un gran trastorno emocional, sino donde lo puede vivir desde la aceptación. Así que aquí veis que sí, hay formas adaptativas, constructivas, positivas para afrontar situaciones incluso tan complicadas como el duelo. Y a nivel de resumen, quería daros pues unas claves para esas situaciones específicas de superar un duelo por amor, ¿no? Que creo que es una de las situaciones muy frecuentes que he acompañado en el último año. El amor ahí necesita primero un darse permiso en el sentido de reconocer que estamos con el corazón roto y que esto duele y darnos permiso. He visto diferentes situaciones, ¿no? Antes os he explicado algo, donde el duelo fue por una fantasía no real y el darse permiso de que aún así necesito procesarlo. No me puedo decir, vaya tontería, pero qué cosas te has inventado en la cabeza. No, me tengo que dar permiso. Luego otra situación que para mí entra en esa categoría donde, y por favor ahí no juzguéis, ¿no? Yo estoy ahí acompañando a una persona que tuvo una affair con alguien del trabajo y al final pues se dan cuenta que no puede seguir así, ella bueno, un hombre y una mujer, ¿no? La mujer iba a casar, ahí ocurre el affair, ¿no? Una situación muy complicada, pero mi cliente al final dice, ok, yo me tengo que dar permiso también a hacer el duelo, a pesar de que es algo donde yo mismo me estoy juzgando, porque al final yo he engañado a mi pareja, los dos tenían pareja. Digo, ok, me parece fenomenal que a nivel de conducta ética tengas una culpa que tienes que procesar y donde tienes que tomar unas ciertas decisiones de cómo lo vas a hacer, pero no quiero hablar de esta parte, hay que trabajarla, pero quiero hablar de la parte del duelo y a pesar de que no estás de acuerdo con el hecho de que te metiste en esa aventura, tienes que hacer el duelo aún así, porque estás perdiendo a alguien y estás perdiendo un aspecto que en este caso aportaba muchísima vida, aportaba muchísima sensación de estar vivo, porque en la relación de pareja, no en la aventura, no en la pareja real, no había vida, había vamos a decir, mucha problemática que apagaba las emociones del amor. Entonces, aquí la primera tarea fue darte permiso para hacer el duelo, ¿no? Y esto te tienes que dar permiso de haberte metido en esa situación, no de cara al futuro, no es un permiso de, bueno, volveré a hacer lo mismo. No, eso es otra temática. Darse permiso a hacer el duelo. Y yo me acuerdo la cara de una cliente que tenía como un cierto enamoramiento, también pues, con una compañía de trabajo, también desde un no podemos estar juntos,
Y simplemente el mostrarle que al final ese enamoramiento que nunca va a ir a más, ahí también se tiene que dar permiso de reconocer que tiene el corazón roto, un poquito, ¿no? Y se quedó como, "Oh, es verdad, nunca lo había visto así". Y el nunca verlo así, pues generaba mucha, mucha, mucha obsesividad, ¿no? De recordar, de dar vueltas, de decir, pues no debería dar vueltas, debería olvidar a esa persona. Vamos a darnos permiso para luego poder olvidar. En este orden. Duelo, olvidar. Bien, otra clave muy importante, el recuerdo y la nostalgia. Está permitido, ¿no? He escuchado muchísimo es que ya no debería acordarme. Y luego le pregunté, ¿pero cuánto tiempo hacéis que ya no estáis juntos? Un mes. Vamos a darle un poco más de margen, ¿no? A pesar de que en nuestro maravilloso DSM, ¿no? El Manual Estadístico de Trastornos, un duelo está estipulado con un cierto tiempo, ¿no? Y decir, pues mira, si una tristeza profunda dura más de 2 meses, pues ahí a lo mejor nos podemos plantear diagnosticar una depresión. Digo, pues no lo sé, ¿eh? No lo sé, porque si alguien pierde un hijo, ¿cómo va a estar bien después de 2 meses? ¿Cómo no va a tener síntomas depresivos que son de duelo después de 2 meses? Pues va a estar todavía con muchísimo dolor y muchísima tristeza. Entonces ahí el recuerdo de la persona, que no nos resistamos a ello, ¿no? Siempre, siempre que estemos manteniendo esa balanza entre el sentir y que la vida siga. Si solamente estoy en casa, no puedo salir de la cama, no estoy haciendo esa segunda tarea. Entonces, ahí sí necesitamos activar y empezar a diferenciarlo de una depresión. Eso es totalmente verdad. Pero mientras tanto, mi vida sigue, estos momentos de recordar y recordar los buenos momentos es importante, ¿no? Para facilitar el duelo. Vamos a ver otra situación ya, como último, ¿con qué tiene que ver el sanar? ¿Podemos sanar esas heridas? Oh, me preguntan, Eva, pero ¿voy a poder superarlo? ¿Voy a poder volver a amar? ¿Tú crees que tendré otra vez la valentía de abrir mi corazón después de que se me lo han roto tanto? Pues sí, y creo que el sanar tiene que ver con esos dos conceptos que sabéis que les tengo muchísimo cariño. Por un lado, el vivir y el crecer. Si lo miramos desde ese punto de vista de que después de una pérdida, algo que nos quede muy claro, por favor, es que aquí seguimos y seguimos estando vivos, seguimos estando ahí y podemos volver a retomar esa vida y volver a vivirlo en todos sus colores, porque al final es lo único que nos queda. Y ahí el sanar tiene que ver con que mirar cómo podemos crecer dentro de esa adversidad, el no tomárnoslo como algo que solo ha quitado, sino decir, sí me ha quitado ciertas cosas y a lo mejor me ha quitado muchas cosas. ¿Cómo puedo volver a contrarrestar eso con un crecimiento, con una evolución que me vuelve a acercar a la vida y que me vuelve a acercar a una vida con sentido, a una vida que está equilibrada y donde tengo acceso a diferentes elementos de bienestar que puede que a corto plazo, ¿no?, se habían ido porque les había perdido junto con esa persona o situación vital que ahora estoy echando de menos? Si conoces a alguien que crees que necesita escuchar estos mensajes, por favor, compártelo. Hazle saber que estamos aquí en Impulsos Positivos, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Ponte en contacto conmigo y seguimos hablando.